Un sentimiento traspasó nuestras fronteras para demostrarle al mundo cuán grandiosa es Venezuela. Este sentimiento nunca muere. El equipo de prensa de la UPT Valles del Tuy se vino al municipio Simón Bolívar. Hoy en entrevista a UPT Valles del Tuy tenemos a unos invitados especiales, a nuestro alcalde Saúl Llanes, a nuestra presidenta de la Cámara Municipal Bexy Piña, que además es docente de nuestra UPT Valles del Tuy, al vicepresidente de la Cámara Municipal Silvestre Álvarez. Como autoridades municipales de Simón Bolívar, ¿cuál fue su experiencia o cuál fue la primera vez que ustedes conocieron a Chávez? ¿Cómo lo conocieron? ¿Cuál fue su primera impresión? Saúl, ¿nos puedes decir cómo conociste a Chávez? Bueno, nosotros conocimos a Chávez no a Chávez, a unos equipos que estaban ligados al comandante en el año 91, finales de diciembre. Estaba Pablo Medina, estaba Rodolfo Sanz, estaba muy joven, estaba, bueno, varios de ellos, ¿no? Botini, Javier López, de Charallave, quienes nos invitaron a nosotros a organizar la causa R aquí en Llanes. Y en ese momento se estaba hablando de una organización, de una vinculación con algunos líderes militares, pero no se hablaba de nada que tenía que ver. A nosotros nos sorprendió eso, no lo vimos, pero sí supimos de él. Nosotros recuerdo que organizábamos eventos en la empresa Suladén, de un sindicalista, era un gerente y también era sindicalista. Y luego, bueno, trabajando, vimos lo que ocurrió, aunque en ese movimiento la causa R tenía participación, solo que el comandante Chávez, y eso después lo digo, no le avisó a Pablo Medina porque lo consideraba que era un infiltrado. Nosotros supimos de él allá en el Hotel El Marqués, pero no de qué es lo que iba a ocurrir. Eso se lo manejábamos los grupitos. Pero en el 92 me sorprendió, el 4 de febrero, cuando nosotros inmediatamente vemos en las pantallas, en la madrugada, al comandante Reyes metiéndose en Radio Caracas Televisión por el Miraflores, Carlos Díaz Reyes. Y mi hermano y yo teníamos turnos, por cierto, trabajábamos de 5 de la mañana, teníamos que entrar a las 6, y eso fue como a las 4 de la mañana. Mi mamá se despertó y de un televisorcito chiquitico así, negro, vimos eso y entonces nos abrazamos, mi hermano Betico y yo. Es decir, nos abrazamos porque vimos en ese acto, como especie, nos identificamos, porque nosotros creemos, y así lo considero, que éramos unos desclasados sociales, unos resentidos sociales. Vivíamos en un ranchito de zinc que se mojaba, piso de tierra, mi madre con 10 hijos echándole adelante, dormíamos 4 en una sola cama, nos volvíamos así de lado. Entonces veíamos que un alzamiento militar se estaba dando contra el gobierno que no lo tomaba en cuenta. Ahí yo conocí a Chávez, me conecté porque la primera conexión que tuve yo con la izquierda fue en el año 88, porque en el 88 fueron las elecciones presidenciales. Y a mí me tocó trabajar representando en mesa a COPEI, pero yo defendía al MAS. ¿Por qué era representante en mesa de COPEI? Porque mi hermana, para conseguir trabajo, tenía que conseguir 10 testigos de mesa. Y yo estaba cumpliendo 18 años. Y la obligaron a que me metiera a mí y metiera a mi hermano, si no le daban trabajo. Y otras cosas que no vale la pena contar. Y entonces ese año 88, el aula magna de Fidel, y ese 4 de febrero fue la conexión con Chávez, realmente. Para usted, licenciada Piña, ¿cuál fue esa anécdota de conocer a Chávez? Tuve, y doy gracias a Dios, por el privilegio de haber nacido en el pueblo donde nació él. Él me llevaba 4 años y hubo mucha relación de su familia
con la mía, puesto que él fue hijado de un tío mío que era muy estricto en cuanto a que uno estudiara, e investigara y leyera y estuviera pendiente de Bolívar. Y tuve muchas anécdotas con él allá en el pueblo. Yo lo conocí, o sea, prácticamente, como dice mi abuela, zagaletón, ya un muchacho de ¿qué? 15, 14, 12, 13 años tendría él cuando yo empecé a visualizarlo más, porque él pasaba por la casa y veía a mi tío en la esquina, en su silleta, como le decían antes a las sillas de madera y cuero, y estaban en la calle y pasaba bendición padrino, y lo llamaba, ¡Jugueta, vaca! Te lo voy a expresar en la forma como él lo hacía, mi tío lo hacía, ¡Jugueta, vaca! Sí, padrino, bendición, ¿cómo estás? Y era muy amable, él preguntaba por todos en la casa. Y eso, vaca, ¿qué le dijo Bolívar a Sucre cuando se pararon allá, que iban hacia los Andes, en el árbol tal? Yo no recuerdo el árbol. Ay, padrino, la verdad que no sé. Bueno, búscate, lee, búscate. La próxima vez que pase por aquí me dice qué fue lo que Bolívar le dijo a Sucre que hiciera. Bueno, pasaban los días, otro día iba, y él pasaba justo por allí porque 2 cuadras hacia abajo de mi casa vivía la abuela. Y entonces volvía. ¿Qué pasó, Huguito? Besito, padrino, ¿cómo estás? Ay, padrino, no conseguí nada. ¿Qué coño vas a conseguir? No, esa vaina era mentira. Yo lo que quería era que tú investigaras de Bolívar, que hablaras, buscaras. Eso es lo que yo quería. Está bien, padrino, lo hice, pero no conseguí nada. Está bien, la próxima vez te hago otra pregunta. Bueno, así fue las anécdotas que yo tuve con él. Más adelante, ya adulta, joven adulta, como se dice, tuve muchos encuentros con él en Maracay, en todos los sitios donde él vivía alquilado, con su esposa y su primera hija recién nacida, porque yo también tenía un niño recién nacido contemporáneo con Rosita. Y en muchas de esas habitaciones que él estuvo, porque realmente no era una casa, sino habitaciones donde él estuvo en Maracay, bueno, yo lo visité muchas veces, lo visitábamos, mi familia, mi hermano, su esposo y sus hijos, o él venía a la casa a parrandear con todos los muchachos que estudiaban veterinaria y agronomía, que en Maracay, que ellos se venían del pueblo a estudiar, y entonces nos reuníamos en la casa de mi hermano y ahí formaban su fiesta parrandera de viernes, sábado y domingo, Arapacuatro y Maracas, y él siempre se aparecía por allá. Mi hermano lo invitaba y se aparecía por allá, y tuve una anécdota que esa sí no se la voy a contar, porque yo creo que en la vida del presidente Chávez, yo creo que fui la única que le dije esa mala palabra. Pero entonces cuando él me dijo, ¿por qué me dices eso? Porque te vi así, ¿sabes? Estando a una cuadra de la casa, de tu casa, ya al lado de tu esposa, y no me gustó. Pero tú me viste, claro, no te voy a conocer, tú andabas en el carrito y te vi. Y entonces él se iba a reír, y bueno, estábamos ahí echándonos. Y bueno, luego me vengo yo hasta San Francisco de Yare a trabajar acá en la empresa Reinco en sus inicios, y con mi esposo. Y bueno, sucedió el 4 de febrero, yo supe del movimiento que hubo en la madrugada, porque mi esposo me llama, ven, un golpe de estado. Entonces me dice, le digo yo, los militares otra vez tumbando el gobierno, que patatín y patatán. Y yo no sabía, o sea, yo no tenía nada político, a excepción cuando estudié el bachillerato en 4º o 5º año, que me inicié en la causa R, pero de ahí murió. Salí de bachiller y no seguí estudiando, y ahí murió porque nos separamos todos y eso, y no supe más de la vida política, no intervine. Pero cuando sucede el 4 de febrero,
Y bueno, las autoridades de la empresa nos mandaron a que cerráramos la planta, mandáramos todo el personal a sus casas porque no sabía qué era lo que iba a pasar y eso, bueno, nos fuimos para la casa. Cuando era la hora, yo no me acuerdo a qué hora fue que él salió a dar las declaraciones, en el mediodía o en la tardecita. En la mañana, ¿verdad? Bueno, era el almuerzo. Pero lo cierto es que en mi casa era el almuerzo, yo vengo, puse un televisor cerca de la cocina, del comedor, y vengo con los platos a colocarlos en la mesa y anuncian pues que se había entregado el protagonista de la intentona y que lo iban a dar unas declaraciones. Entonces, bueno, mientras yo estoy colocando esto, dan el anuncio y eso, y cuando yo veo ¡Huguito! Y solté los platos, aquello fue un alboroto porque, Dios mío, no puede ser, Hugo. Entonces, a mí me vino a la mente, fueron los hijos, su mamá, su papá, su esposa, qué iba a pasar con ellos, él iba preso, aquello fue para mí un shock muy fuerte. Y bueno, y desde ese momento entro yo ya a interesarme en la parte política y ver qué era lo que se iba a hacer, qué era lo que... Sin embargo, estaba, como se dice, viendo a ver qué era lo que iba a pasar, porque yo no tenía experiencia aquí de nada, ni conocía a nadie político, ni nada de esas cosas, y tenía que ver pues cómo evolucionaba la cuestión, pero mi corazón inmediatamente fue apoyar a mi paisano Hugo Rafael Chávez. Bueno, de ahí en adelante, bueno, todo lo que ha pasado surgió en todos estos años que él gobernó y lo que ha pasado después de su cierre. El compañero Silvestre, ¿qué nos puede decir de cómo conoció a Chávez? Bueno, yo conocí a Chávez ese 4 de febrero, cuando el golpe de Estado, cuando anunció sus palabras, por ahora, ahí marcó la vida de nosotros y la mía propia y la de todos los venezolanos. Cuando él asumió el gol, cuando él asumió la responsabilidad, que siempre nuestro comandante Chávez ha asumido todas las responsabilidades cuando se enrumbó en el país, esto que estamos viendo revolución. Bueno, ese 4 de febrero, cuando él asumió, salió a como a las 11 de la mañana, cuando dio las declaraciones y dio esa palabra por ahora. Yo me recordé una frase de mi padre, mi papá Merced Álvarez, cuando me dijo en el año 81 que este país tenía que venir una gorra a sacar este país de abajo, porque veníamos en una decadencia, viviendo en miseria y cuestiones. Me acordé siempre cuando se dio ese golpe de Estado y lamenté en ese momento de que no se dio ese golpe de Estado. Y dije, Dios mío, papá, ese era el hombre que iba a sacar Venezuela de aquí de abajo. Y no se dio. Bueno, y después se dio esa transformación y lo trajeron aquí, por cierto, allá. Y hay una coincidencia, Saúl, Bexi, amigo, donde, qué casualidad de la historia, donde Bolívar en el año 1809 estuvo aquí en Yare, lo mandaron, lo sacaron de Caracas, la provincia de Caracas, la ciudad de Caracas, y lo mandan aquí a Yare. Como ya Bolívar andaba en su gesta independentista, y en ese momento lo mandan como sacarlo de allá de la capital, lo mandan para acá, ya le crearon un cargo de justicia mayor, la cual no ejecutó. Y de repente la coincidencia que a Chávez, después cuando da el golpe de Estado, lo tienen en Caracas, cuartel San Carlos, lo traen a Yare, donde aquí en Yare estuvo 2 años, hay una cárcel de Yare 1 y cuestiones, y ahí hizo el Libro Azul, un proyecto para el país, lo que quería, pues. Y desde allí Chávez marcó nuestra historia, nuestra vida, y así toda la historia, todo lo que ustedes conocen de aquí, bueno, y nos enrumbamos con el comandante Chávez. Y ahí nos va la segunda pregunta. ¿Cómo vivió ese momento el municipio de Simón Bolívar, tener a Chávez aquí en esta cárcel de Yare, que fue para él una escuela de preparación para lo que venía? No, fíjate que nosotros tuvimos una situación en el 91, creo que en el 88 hubo un proceso electoral presidencial y 89 hubo elección de alcaldes
gana Crisanta, por cierto, y 90, 91, 92, hubo un problema con un concejal que sacamos nosotros por el MAS, que se entregó a la derecha, no voy a decir su nombre, pero se entregó a la derecha, y nosotros, una vez de la rebelión del 4 de febrero del 92, montamos un movimiento el 2 de abril del año 92. El 2 de abril del año 1992 nosotros organizamos un movimiento, recogimos 100 firmas, ahí firmó la gente de Convergencia, Calzadilla pertenecía a Convergencia, firmó Justo, que pertenecía al Partido Comunista, que paz descanse, firmó Rogelio Durante, que pertenecía al MAS, firmó Pablo Machado, que era dirigente copellano, ¿sí? Y incluso Nectalí García, Nectalí Martínez, que era, hicimos esa reunión detrás del negocio, era de ellos. Entonces fíjate lo que logró el 4 de febrero. El 4 de febrero del 92 logra, y yo era un dirigente juvenil, estudiantil, deportivo, logra convocar a todos los sectores de la vida yarense, a todos los sectores de la vida yarense. Y ese 2 de abril del año 92, que es el día del nacimiento del patrón San Francisco, montamos el movimiento Yare Primero con 100 firmas. Y la consigna del movimiento Yare Primero era poder para la comunidad. Democracia participativa y protagónica. Año 92. Regularización de la tenencia de la tierra. Hay que buscar esos escritos porque fíjate que tenía vinculación con el planteamiento del comandante Chávez después. Al comandante Chávez nosotros le mandamos el periodiquito con el padre Carlos. Entonces producíamos un yarito, yo era el que redactaba, o sea, Rogelio Durante tiene un Olivetti y a mí me gustaba escribir y yo con mi Olivetti escribía todo, bueno, el día con la ley, un artículo en la Constitución, cosas así, pues, refundación, esos términos los usábamos nosotros. No nosotros, digamos, yo lo transcribía porque era muy joven, diría que en todo caso los que nos rodeaban eran hombres y mujeres con una claridad de la visión del país, pero tenía un planteamiento de la refundación del municipio de Simón Bolívar. Se planteó la refundación de Yare en el año 1992, porque cuando Yare, en el año 1984, se desprende Ocumare del Tuy, que plantea hacer una parroquia, lucharon todos los adecos copellanos masistas, pero se entregaron después al bipartidismo entre Acción Democrática y Copey, repartían la torta del Consejo Municipal. Y entonces en el año 92 nosotros empezamos a llevar los periódicos al comandante y bueno, yo trabajaba, como te dije, en una empresa en Suradén, el gerente era revolucionario, ya le dimos como un parado a la causa R y decidimos montar movimiento. Sin embargo, luego, ese año 92 hubo elecciones en la cual nosotros decidimos participar. Y el comandante Chávez tenía desde la cárcel, tenía una consigna en el 94, creo, nosotros en el 94. La consigna era por ahora por ninguno. Fíjate tú, eso fue en el 95, pero nosotros decidimos participar. El movimiento de primero nosotros íbamos a participar, porque creo que el comandante no está equivocado. Y teníamos, digamos, Héctor, Fran, ellos iban a la cárcel. Íbamos allá y nos encontramos a veces con Tarek, William Sack, que iba mucho, y se quedaba en la familia los que nos Hernández. Tenían otras personalidades, la familia de él. Y allí te cuento que nosotros participamos y sale, bueno, yo salgo al Consejo Municipal en el año 95, quedo electo casualmente. Fue un momento, pero luego estaba en ese debate, pues si se participaban en el proceso electoral. Yo creo que ahí fue un momento bien interesante porque teníamos relación. Ahí nos robaron un concejal. El concejal de La Guada, que era Armando Vargas, nos los trampearon. Y nosotros fuimos a la igualdad a buscar los votos y lo vimos. Pero nos dijo un abogado, un compañero llamado Rodolfo, era Miguel Bernardín, presidente de la Asamblea Legislativa, nos dijo: si ustedes no tienen representación regional, ustedes están muertos. Entonces nos devolvimos otra vez a participar con la causa R, porque tenían razón, para tener representación. Fíjate que yo fui candidato a concejal por el circuito número 3 en el Libertador y yo no podía ver quién estaba, quién defendió los votos míos, si me equivocar, sin equivocarme fue Néstor Chiquín, de Convergencia, que era candidato a concejal, era de la derecha, pero él dijo: no, yo voy a defender a este muchacho porque lo van a ver los adictos copellanos. Fue algo bastante fuerte
y bastante interesante. Y el 4, fíjate tú, yo fui candidato. Yo no fui candidato en el 95. Yo fui candidato porque una circunstancia que no voy a contar porque es muy larga, pero a esta hora, más o menos eran las 11:30, íbamos a la represa, el negro y yo, 11 muchachos, en una bicicleta, no es que íbamos dos bicicletas, una bicicleta íbamos los dos. Íbamos los dos en su bicicleta grandota que le quitamos a Chuy, la grandota, y cuando nos pasamos por la plaza, vemos que vienen 3 carros, uno de la DC y 2 carros y 4 personas. Manuel García cargaba una bandera tricolor dándole vuelta a la plaza. Santiago García, León García estaba en los Pedrosa y nos detuvimos ahí. La Casa de Acción Democrática era la panadería. La casa del PSUV de la familia Francia. Y aquí está, y en esa Casa de Acción Democrática, cuando hacían la fiesta nosotros, nos paramos ahí. Mire, llegó Chávez, ¿vale? Qué bueno. Y bueno, eran como unas 10 personas, 15 personas, no había mucha gente. Y él llegó y ofrendó. Y dijo unas palabras. Nosotros no lo escuchamos, pero yo sí sé que él dijo unas palabras, hizo una reverencia. Creo que a lo mejor porque se había previsto eso, que él quería ofrendar. Y luego arrancó hacia Santa Teresa del Tuy, porque nosotros nos pegamos en la bicicleta. Íbamos por ahí, por la vía principal, y él agarró con rumbo a Santa Teresa. Y luego en la tarde vemos la declaración donde el hombre dice: me voy a las catacumbas del pueblo. Bueno, porque él se esperaba hacer un acto, una rueda de prensa para decir que había salido, porque él lo que vino fue a recibir el indulto presidencial. Él fue afectado de una dolencia, un pulmón, y estaba hospitalizado. Lo dieron de alta, pero para que el indulto se procediera tenía que venir a Yare. O sea, no es que él estaba preso en Yare, estuvo aquí, pero lo llevaron al médico y después lo devolvieron porque tenía que recibir el indulto. ¿Me entiendes? Pero y él vino y bueno, y hay unas gráficas bien bonitas del comandante Chávez. Y bueno, en el año 95 nosotros decidimos participar en un proceso electoral donde no estuvimos de acuerdo con su convocatoria de abstención. No estuvimos de acuerdo porque hay que participar. Luego él nos dio la razón, a la causa, dio la razón. Y bueno, todo eso es una historia bien bonita, en la cual nosotros, desde hace ya hace unos 15 años, ¿no? 14, 15 años venimos celebrando el 26 de marzo como municipio. Y eso fue una reunión que tuve yo con el ministro Tarek El Examí, que era ministro de Interior y Justicia, el comandante Miguel Morales Rosada, que era teniente coronel, y yo, que era alcalde. 2008, exactamente, 2008-2009. Hicimos una reunión y empezamos a hablar del comandante Chávez. Y entonces el general dice: oye, pero el general es mirandino, o sea, él le apasiona la historia del Miranda. Oye, el 28 de marzo tenemos que celebrar, y colocó un busto aquí y conversamos. Pero el 26 de marzo, ¿por qué no lo toma en cuenta, alcalde? Y yo, tiene razón, pero es que el 26 de marzo fue la génesis de todo. Muchos dicen que el 4 de febrero, pero yo creo que es el 26 de marzo, como es el 26 de julio para el asalto al cuartel Moncada, que no tuvo éxito, pero ahí hubo prácticamente la proyección del comandante Chávez sobre el escenario político y su participación. Fíjate que mucho conoce de esto Iván Brito, porque Iván Brito tenía un periodiquito que él participaba también con nosotros en la causa R, y ellos distribuían todo. Marisela Mendoza, creo que Alini también estaba en esa situación de darle cobertura. Julio César Marcano fue un factor importante, porque Julio César se metió allí y hizo una entrevista. José Vicente Rangel, que vino con el video. Tantas cosas, tantas anécdotas, pero creo que el 26 de marzo es una anécdota, es una génesis, pues, de lo que es el escenario político electoral del comandante Hugo Chávez y el triunfo de la revolución. ¿Qué tienen preparadas las autoridades de Simón Bolívar para este 26? El Partido Socialista Unido de Venezuela, con sede en Yare, tiene una comisión que está preparando unos actos, y el resultado de eso, por supuesto, será elevado a la dirección regional y a la dirección nacional, quienes son, en este sentido, las autoridades que van a definir lo que nosotros siempre hacemos. Sin embargo, vamos a ofrendar, como lo hizo el comandante Chávez ese día. Ojalá participen militares, ojalá participen las milicias, ojalá participen las misiones, porque todo lo que Chávez hizo debe estar presente en ese 26 de marzo. Es decir, invitado la UPT,
que es creación del comandante Chávez, lo que es la municipalización de la educación. Y por supuesto de su hijo, el compañero presidente Nicolás Maduro Moro. A los 10 años de la siembra de Chávez, ¿cuál es la enseñanza de su legado para ustedes? Bueno, grandísima. Ha sido, es y será, porque nosotros los venezolanos, los que creímos en Chávez, los que creemos en Chávez, los que creeremos en Chávez, en su pensamiento, en su legado, tiene mucho que ver con que nosotros, los venezolanos, sigamos manteniendo esa unión, esa constancia, perseverancia en cuanto a su pensamiento y a su labor política. Y lo está haciendo muy bien. Y el presidente Nicolás Maduro, quien en ningún momento ha traicionado el ideal ni aquel amor que sentía por nuestro comandante. Chávez para nosotros y para el mundo es referencia, no es cualquier cosa, no es una persona que se va a quedar detrás. Fíjate que no solamente en Venezuela tenemos ese amor por ese hombre que nos dejó, nos abrió los ojos y fue la luz para este país, sino Latinoamérica entera. El Caribe lo ama, Asia, África lo ama. Quizás los europeos no, habrán grupitos que sí, pero hay otros países que quisieran haber tenido un hombre como Hugo Rafael Chávez Frías, y que según lo que siempre dicen que un hombre como Chávez o como Bolívar nace cada 100 años, o como el Che Guevara nace cada 100 años, nosotros creo que vamos a sacar más Chávez vamos a sacar, y no va a durar 100 años ese periodo, ese trayecto, ese paso, sino que se viene formando un grupo de muchachos, y que eso era lo que yo siempre decía, cónchale, pero debemos tener un relevo, debemos tener, y se han venido haciendo. Lamentablemente nos quitaron a Robert Serra, que fue un muchacho extraordinario también, que tenía una verborrea, como lo dice uno en el argot popular, que tenía fuelle para decirle las verdades a cualquiera, y que tenía ese sentimiento, y venía siendo formado por el presidente Chávez, y el Chávez le tenía los puestos, le decía la metralleta. Pero bueno, eso es para nosotros, ¿verdad? Que es incomparable. Y si tú lo buscas y purgas y lee todo lo que se ha escrito del presidente Chávez, mire, no hay personas que hay que seguir formando. Silvestre. Chávez para mí es un líder mundial, un líder universal. Chávez es un ser humanista. Cuando él llegó aquí, asumió las riendas, feminista, humilde, donde él nos dejó ese legado y nos abrió todos los corazones de todos los venezolanos, y a nivel de, como ya le dice nuestra presidenta Betsy, abrió los corazones de todo el mundo, de todo el universo directamente. Por eso olvidar a Chávez jamás, no podemos olvidar. El mensaje para los jóvenes, Saúl. Estudiar a Chávez, para comprender que otro mundo es posible. Bueno, así despedimos entrevista UPT Valles del Tuy. Chávez no se ha ido, Chávez seguirá contigo. Nuestro comandante